Cuando la incertidumbre toque a tu puerta, recuerda que esto no es más que falta de claridad o seguridad y que son pocas las cosas que podemos controlar. Con la gran mayoría de las situaciones no hay nada que podamos hacer, no más que confiar. Me vine a Madrid Y es cuando confiamos y soltamos el control, cuando la vida nos guía a ciertos lugares, personas y oportunidades. Estoy en Verona. ¿Cómo llegué aquí? No sé. Estando aquí se me ha venido la idea de que todo se soluciona bailando. No te creas, o sea, sí ayuda, pero en realidad he entendido que confiar no es solamente quedarte quieto o quieta esperando respuestas. A veces confiar significa tomar decisiones aún con miedo, pero con valentía. Cada uno vive la incertidumbre a su manera y para mí es en la soledad, en la naturaleza y en el silencio donde puedo escuchar lo que realmente necesito. Y no sé tú, pero aunque yo me considero una persona muy social y feliz y que disfruta mucho de la gente, el bullicio, la fiesta, también necesito esta otra parte de introspección, soledad y silencio. A ver si la Virgen me habla y me muestra el camino. Si viste mi video pasado entenderás por qué estoy aquí, pero mis amigas y yo decidimos cruzar a África y todo lo planeamos súper rápido, que al final decidí no llevarme la bicicleta y volver a España con ellas. Igual vivo sin prisas. A huevo. Llegamos a Tánger, una ciudad marroquí que conecta Europa con África. Una sonrisa. Ha perdonado. Ya está, perdonado. Con hablar se entiende la gente. Aunque estás en Marruecos, a veces parece que estás en una ciudad andaluz, pero con ese toque especial del norte de África, con olor a especias, movimiento, mucho ruido. Es un caos bonito. Estamos paseando por estas islas. Especiales. ¿Dónde? En la Medina de Tánger. La Medina es una zona muy especial. Pareciera un laberinto lleno de callejones, tienditas, arte en las paredes y vistas al mar y comida deliciosa. Es muy fácil perderte, eso sí. ¡Qué rico! ¿Qué dijiste, güey? Manuel. Di la verdad. ¡Viva México, Espera, hazlo tú, a ver si me sale imitándote. ¡Viva México! A ver. ¡Viva México! Estuvo muy bueno. Y bueno, aunque fue un viajecito express, lo disfruté bastante junto a estas chiquillas. También me ayudó para darme una pequeña idea de lo que me esperaría si decidía venirme en la bicicleta. Pero antes habían cosas que hacer en España. ¡Au! Oye. Está grabado, ¿eh? Está grabado. No me arrepiento de haber vuelto porque celebrar mi cumpleaños al lado de esta gente maravillosa fue increíble. Muchísimas gracias. Mándele saludos a Ana Victoria, porque fue su cumpleaños. No tengo trono ni reina. Chito, huevos, tortita, hacer, por favor, de maíz. Déjame explicar. Bienvenidos. Hoy de menú hay huevos rancheros, estilo Chihuahua. Dale. Huevos, tortillas, que no se supone que son estas son de harina, tienen que ser de maíz. Pero es lo que hay, ¿sí? Salsa. No está picante, no se preocupen, échenle lo que quieran. Y aprovecho para compartir con todos los integrantes de esta casa
esta deliciosa receta de huevos rancheros, que no es por nada, pero quedaron espectaculares. Te echas tus huevitos. Aquí hay 3, pero si quieren más, usen los suyos porque ya no quedan más. Yum, 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 yum. ¡Voilá! Malicia, broma. Y luego si le sumamos la buena compañía, aún mejor. Miren nada más. Qué buena compañía para editar tengo yo. Pero es que estás acostado en mis cables, en mis cosas importantes. No te puedes estar quedando ahí, ¿no? Chico, qué ojos más sexys. ¡Ay, te amo! Besita muy bonita. 100 razones por las que no puedo tener hijos. Me pegaron con una flecha en la... 3, 2, 1. Yo me voy a este canal, cariño. Y amigos, llego a la conclusión de que todo pasa por algo. Tenía algunos pendientes en Europa, así que dejé mi bici y Me vine a Madrid. mi amiga Marta y yo teníamos planeadas unas vacaciones, así que justo a tiempo. Me volví a casa de mi querida Marta en Madrid. Estaré aquí una semana, luego nos iremos de vacaciones, luego tengo que ir a Italia, luego a Valencia. Como que estando aquí se me ha venido la idea de, no sé, de quedarme en un lugar, ¿sabes? De vivir en un lugar, de rentar algún departamento. Paréntesis, nunca en mi vida me imaginé que este día se llegaría. En fin, que la vida fluya, pero no sé, quizá me voy a proponer viajar, pero también volver a un lugar. Me gusta disfrutar de mi vida. Espero que tú estés viviendo tu vida también y que la vivas de la mejor manera posible. Bueno, ya entraré en más detalles con esto. Por lo pronto, a pasar un buen rato con las amigas. Guayinye. ¿Aunque? Guayinye. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. Llegamos a Tenerife, donde mi amiga Rochi nos esperaba con los brazos bien abiertos para hacernos pasar un buen rato. A ella la conocí en un voluntariado en México y a Marta en otro en Estados Unidos. Y ahora me tocaba unir las fuerzas en las Islas Canarias. Así que aquí se conocieron ellas dos. Sin duda alguna, viajar es una de las cosas más enriquecedoras que podemos hacer. No solamente conoces lugares y paisajes maravillosos, sino que también te abre la mente, porque conoces gente con culturas e ideales tan diferentes que esto te enseña a empatizar mucho más con la humanidad y ver el lado positivo de las personas en vez de juzgar sin conocer trasfondos. Aparte de que te echas unas buenas carcajadas, compartes deliciosos platillos, cultura, hogares, lugares paradisíacos y momentos inolvidables. Muchísimas gracias, amigas, las amo, en verdad. Aparte de correr con ventajas de que tu amiga italiana te ayude a escribir el mejor correo para encargarte de unos negocios por Italia. Pero tenía el vuelo de Barcelona, así que aproveché para explorar un poco y luego volé a Verona, Italia. Estoy en Verona buscando proveedores de granito y mármol. ¿Cómo llegué aquí? No sé. Bueno, obviamente llegué en avión, no tenía tiempo de venirme en bicicleta. Llegué aquí porque mi familia tiene un negocio de mármol y granito en México, así que aprovecharon que andaba yo en Europa para mandarme a buscar proveedores. Y pues bueno, amigos, la neta, yo abierta a ayudar con lo que haga falta, especialmente si es en Italia. Pues aquí caminando por la zona industrial de Verona, rumbo a una marmolera. No me quisieron rentar el coche, así que
me estaba moviendo en autobús y buena experiencia, chicos, buena experiencia. Voy a preguntar por el precio del mármol para importarlo a México. Digo buena experiencia porque el transporte público aquí no es muy bueno que digamos. Pero bueno, si están en México y andas requiriendo de la mejor calidad de mármol y granito, les recomiendo un montón Travertine Molding. Están ubicados en Torreón, Coahuila. Y cuando los busquen, nomás acuérdense de que aquí su fiel servidora caminó por horas para lograr el objetivo. Pura calidad, papá. Estuvo súper chida esta aventura, pero fue mejor cuando mi amiga Sophie de Chihuahua se lanzó a visitarme. Ella vive en Francia, así que no se lo pensó 2 veces cuando le dije que venía. Mini plumita de Verona. Nos fuimos a explorar esta hermosa ciudad que de verdad me dejó sin palabras, se los recomiendo 100%. Y obvio merecía un arte porque mira nomás esta vista. Tiene tanta historia, tanto color, que de verdad me dejó enamorada de esta ciudad. Y no se diga el lago de Garda, qué cosa más bella. Mi amiga Sophie y yo nos despedimos y era momento de decirle hola a mi amiga Sandra, con la cual quedé de verme en su casa en Valencia. Y chicos, de verdad es una bendición hacer tan bonitas amistades mientras viajas. Hay un intercambio muy especial en todos los sentidos, porque he entendido que estas amistades también te ayudan a atravesar la incertidumbre de una manera muy diferente. Me estaba dando cuenta de que algo en mí estaba cambiando y me estaba haciendo difícil aceptarlo. Me di cuenta de que estar en alerta constante comenzaba a cansarme. Es la primera vez que sentía que quería estar tranquila en un solo lugar. Y me acostumbré tanto a vivir en modo alerta que una parte de mí se resistía, pero otra me pedía que lo aceptara. Y mis amigas me llevaron a la conclusión de que todas pasamos por algo similar en la vida en algún momento. Podían entender perfectamente lo que me sucedía después de habernos conocido todas en modo viajeras. Así que me sentí muy apoyada por ellas. Pero bueno, tocaba tomar decisiones. Pero antes, última cita pendiente, el concierto de Residente. Ya pues, mucho jijiji, jajaja. Era momento de seguir trabajando en mis proyectos que me dan vida, mi arte y crear este contenido que no solo es para tener unos buenos recuerdos aquí, sino también entretenerte e inspirarte a través de mi proceso, que aunque sé que no resonará con todos, si hay 1 o 2 personas a la que le ayude, con eso me doy por bien servida. Y trabajar en estas cosas me ayuda a no estar sobrepensando las cosas, a no morderme las uñas, que es algo que sigo trabajando, pero bueno, después de haber despejado un rato la mente, era hora de decirle hasta luego a mis bellas amigas y me devolví al sur a seguir tomando más decisiones de mujer adulta e independiente. Lo bueno es que a pesar de toda la incertidumbre, nunca hace falta la buena vibra. Así que agarré mi bicicleta y me fui a pensar en lo que quería hacer en este momento de mi vida realmente. Y como lo mencioné antes, para mí hacer esto en la naturaleza y en silencio es en donde puedo conectar conmigo misma y encontrar respuestas. Y bueno, bailando también, obvio. Pero sin duda alguna, todo este proceso no sería lo mismo sin toda esta gente maravillosa que ha sido parte de mi camino. Que te vaya muy bien. Espérate. ¿Tú crees que yo... Yo voy a la moto y veo chicas. Claro. Pero si quieres
afuera. No, tía, Me caigo. Ala, tú ves, tirito que tenéis ustedes, ¿dónde va a parar? Me caigo. ¿Dónde va a parar? No, pero qué grandota, ¿eh? Te va a llevar alta, ¿eh? Así de alta la necesito. Yo soy alta. Oh. Aquí llevo agua, gasolina para cocinar, mi cafetera, casa de campaña, herramienta para la bici, mat de yoga, llevo mi mat para... Mat de yoga aquí dentro. Sí. ¿Y la para acampar? Ahí, mi casa de campaña también. Ah, ok. Para los viajes. Normalmente llevo un cambio, Ok, y haces, vas... voy lavando a mano eso. Salí de aquí sin una ruta prevista, solamente necesitaba perderme por ahí y tomarme mi tiempo A para... ver si la Virgen me habla y me muestra el camino. Bueno, ya les contaré. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Qué necesitas cuando la incertidumbre toca tu puerta? Creo que aunque sí es muy importante rodearnos de las personas que nos hacen bien, escuchar consejos, opiniones, al final la respuesta está solamente en ti, en tu corazón, en lo que tu alma y tu cuerpo te pide. Y con esto solo busco inspirarte a que te escuches a ti mismo o a ti misma, sin importar todo el ruido que hay a tu alrededor. ¿Qué es lo que realmente necesitas en este momento? Cuando la incertidumbre toque a tu puerta, recuerda que tenemos un superpoder. Tenemos el poder de elegir. Y elegir lo que realmente queremos, lo que realmente nos apasiona, no lo que nuestro entorno quiere. Pero para esto tenemos que saber escucharnos a nosotros mismos. Salir al aire libre, hacer alguna actividad que nos apasione, respirar, meditar, agradecer. Encontré muy buen lugar para acampar, con una vista. Personalmente agradezco que aún en medio de la incertidumbre puedo recordar y tener certeza de que todo está bien y que todo estará bien. La claridad vendrá eventualmente y yo tengo el poder de elegir el destino. Agradezco por dónde estoy y por lo que tengo, porque en algún momento soñé con estar en este lugar.